Un cordial saludo a todos los tutores, docentes y directivos docentes de los establecimientos focalizados por el programa Todos a Aprender. Les doy la bienvenida a este espacio de formación, la gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y educación remota. El equipo de trabajo de este taller estuvo conformado por Ingrid Calderón, Marta Caro, que nos acompañará más adelante en el video, y quienes habla Diana Echavarría, formadora de la entidad territorial de Barranquilla. Bienvenidos. Iniciamos con una contextualización. Para el ciclo 1 abordamos la gestión de ambientes de aprendizaje emergente, la que buscaba resignificar la gestión de aula. En el ciclo 2, mediante el apoyo y acompañamiento de los tutores a los docentes, se ha logrado avanzar en el diseño y puesta en marcha de una propuesta pedagógica con estrategias que han generado reflexión frente a la necesidad de abordar el uso adecuado del tiempo para adaptar las prácticas, los materiales, las interacciones y la evaluación. Para el ciclo 3 se propone entonces la reflexión sobre la gestión del currículo para potenciar los aprendizajes y generar la interacción con las familias, con el objetivo de consolidar el proceso de construcción de sentido desde los hogares de los estudiantes. Para avanzar en esta ruta diseñamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, proponer una alternativa de gestión curricular como respuesta a las necesidades de educación remota o en alternancia, desde la transversalidad y el respeto por los diversos contextos. Como objetivos específicos, diseñar una propuesta de adaptación curricular para el trabajo con estándares de competencia prioritarios en tiempos de aprendizaje en casa y en la alternancia educativa. Otro objetivo específico, generar secuencias didácticas transversales a partir del uso de recursos didácticos impresos o multimediales para potenciar el aprendizaje con apoyo de los padres de familia o las comunidades. Y finalmente, establecer líneas metodológicas para el abordaje de proyectos transversales tanto en la modalidad de educación remota como en alternancia. Les presento la estructura del taller, la cual está organizada por diferentes momentos. Los invito a transitar por cada uno de ellos. Iniciaremos con una exploración, con unas preguntas iniciales. Continuaremos con la estructuración, que tiene una fundamentación teórica. Seguiremos con la práctica, donde esperamos la elaboración de secuencias didácticas. Continuaremos con la transferencia. Aquí ya vamos a ajustar la propuesta, respetando obviamente la gestión del currículo de cada establecimiento. Y finalizaremos con la evaluación y unas preguntas de salida. Iniciamos con nuestro primer momento de exploración. Es un cuestionario de entrada. Aquí miraremos los saberes sobre flexibilidad curricular desde el contexto. En esta fase de activación de saberes previos, queremos que ustedes respondan de manera breve estas preguntas, hacerlas obviamente de su experiencia y de su práctica. ¿En qué medida es posible integrar aprendizajes de lenguaje y matemáticas? El siguiente cuestionamiento es: ¿cuáles consideraciones propone que se tengan en cuenta para identificar los aprendizajes en matemáticas, lenguaje y educación inicial para fortalecer y apoyar en la contingencia actual? Bueno, vamos a reflexionar, pensemos un poco antes de responder. Las anteriores preguntas seguramente nos llevaron a reflexionar un poco sobre cómo abordar estas áreas desde la interdisciplinariedad, o seguramente otras reflexiones pudieron estar en que, dada su pertinencia y articulación desde la comprensión lectora para la resolución de problemas, o seguramente pensaron que se pueden integrar desde proyectos, desde la solución a problemas específicos y desde el reconocimiento de ambos lenguajes como creadores de sentidos. Y así llegamos a nuestro siguiente momento, la estructuración, cuyo foco es la gestión curricular. Los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional se constituyen en el primer insumo para plantear acciones de gestión curricular. En este sentido, la propuesta
recoge aportes de diversos teóricos cuyo trabajo está en consonancia con la revisión de los currículos para la pertinencia de la educación, máximo cuando se enfrenta a una situación como el confinamiento actual y el paulatino regreso a las aulas. De acuerdo con la OIE, un currículo de calidad puede comprenderse como el conjunto de procesos sistemáticos, planificados, de carácter cíclico y sostenible, donde se valora a cada estudiante para contribuir al desarrollo de los conocimientos y competencias que los niños, niñas y jóvenes necesitan para su actuar en el mundo. En este momento histórico es una circunstancia, como lo hace notar Díaz Barriga, para desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir el currículo, esto es, en vez de pensar los contenidos de desorganización de las disciplinas, es poner estas al servicio de lo que la realidad está reclamando. Esto sería desaprender para aprender. Díaz Barriga propone el desarrollo de proyectos como un modelo alternativo para la educación en pandemia y aislamiento social. La realidad que vivimos nos invita a reflexionar cómo aprovechar esta situación para impulsar otro tipo de aprendizaje y otras formas de aprender. Por otro lado, se requiere establecer una estrategia nacional para mejorar la comprensión lectora en todos sus niveles, en modalidades de educación a distancia y en alternancia. Es imperativo entonces que los estudiantes cuenten con las capacidades básicas para enfrentar el texto escrito y comprender lo que leen. Desde esta perspectiva, será necesario revisar los estándares de competencia y establecer qué es lo imprescindible de cada área, matemática y lenguaje. ¿Cuál es el aprendizaje fundamental que necesita desarrollar el estudiante para avanzar en una asignatura? ¿Cuáles son los aprendizajes esenciales que deberían elaborar al terminar el año? Se trata de abordar aquellos aspectos cruciales para repensar la situación actual y tomar una postura. Este trabajo implica el desarrollo de orientaciones didácticas y estrategias para el desarrollo de los estándares y aprendizajes escogidos, ajustable a los distintos contextos con el objetivo de guiar a los docentes en su implementación, ya sea presencial o remota. Esto será complementado con recursos pedagógicos disponibles en los textos que da el programa y obviamente en las páginas de Colombia Aprende. En concordancia con las propuestas globales, se asume que hoy se abre una oportunidad para repensar la arquitectura del currículo, para abrir la posibilidad de trabajar el saber desde una perspectiva más integrada, que abarque áreas de conocimiento conjuntamente y que promueva de manera más clara la participación de las propias comunidades educativas en la gestión del currículo, lo que supone espacios para el trabajo colaborativo y obviamente su profesionalización docente. Se buscará entonces, con todo lo anterior, la adecuación del plan de área como referente desde el cual se puede lograr la flexibilidad necesaria para diseñar las secuencias didácticas según las necesidades actuales de las comunidades, siempre desde el respeto por la autonomía, en coherencia con las recomendaciones que da el Ministerio de Educación Nacional. Los aspectos contemplados en este diseño varían de acuerdo con los proyectos educativos, los modelos pedagógicos y los enfoques didácticos que se definen en cada establecimiento. Una vez establecidos los estándares o aprendizajes pertinentes para el actual periodo lectivo, se requiere el diseño de secuencias didácticas basadas en problemas o en la temática de la pandemia, puede ser, por tratarse de una situación significativa para los estudiantes. En este sentido, se requiere la adecuación de los planes de aula a las dos posibles formas de trabajo,
en educación remota o alternancia, considerando la imposibilidad de conseguir todos los objetivos fijados en los planes de área, pues se vive una situación atípica y el significado de trabajo de aprendizaje requiere el apoyo de las familias y de entornos adecuados para la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Es fundamental que los requerimientos de revisión curricular y la toma de decisiones a nivel institucional articule 3 componentes. Primero, viabilidad de las condiciones fundamentales para su materialización. Segundo, pertinencia con las características de los niños y niñas y familias con sus necesidades y particularidades. Para esto, el apoyo de las familias es fundamental, ya que nos pueden brindar información sobre esas particularidades. Y tercero, coherencia interna de la propuesta, así entre los elementos involucrados y el escenario en el cual se va a desarrollar. Entonces, para rediseñar el plan de área atendiendo las situaciones de aislamiento se requiere conocer la situación particular de cada estudiante y su familia. La nueva propuesta de enseñanza dependerá del objetivo pedagógico que se pretende alcanzar y de las características individuales de los estudiantes, pero también de la situación que vive en cada hogar. Por tal motivo, es imprescindible contar con la información sobre los aprendizajes alcanzados por cada estudiante hasta este momento del aislamiento y conocer la infraestructura de la vivienda, dónde pasan la cuarentena, afectaciones económicas que pueden estar viviendo las familias, entre otros elementos. Los contenidos previstos han sido planificados para ser enseñados bajo la modalidad presencial en tiempos y circunstancias normales. Ante la situación de emergencia, la primera cuestión a contemplar es que no es posible enseñar todo lo que teníamos previsto. El nuevo escenario y la repentina enseñanza a distancia nos obliga a limitar los contenidos de nuestra programación, priorizando los más relevantes y pertinentes. Para adelantar la gestión curricular en los planes de área a partir de los aprendizajes y competencias estratégicas para desarrollar el trabajo académico en casa, debe realizarse en el marco de los procesos de mejoramiento institucional, que involucra la autoevaluación, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento a los mismos. Para esto es importante seguir las siguientes 3 etapas. Primeramente, involucrar la comunidad educativa, ya que toda modificación, ajuste o actualización que se realice en la dimensión pedagógica y académica de un establecimiento se debe dar en el marco del proyecto educativo o proyectos comunitarios y pasar por procesos de discusión en los consejos académicos y directivos. Como segunda etapa tenemos lectura, revisión y análisis de documentos de referencia nacionales, locales e institucionales y los planes vigentes, obviamente. Este aspecto lo retomaremos a continuación. Y como tercer momento, tenemos ajuste, consolidación de la versión final y puesta en práctica. Una vez el equipo realiza la propuesta de actualización y logra la aprobación de los consejos académicos y directivos, se realiza el registro de estos aspectos y lo comparten con los docentes. Entonces, una posible ruta sería empezar con cuestionamientos iniciales para buscar la flexibilidad de los planes de área, dar prioridad a los objetivos de aprendizaje que fueran posibles desarrollar en el contexto de trabajo educativo que han apoyado las familias y cuidadores en casa, en acompañamiento de distanciamiento por parte de los docentes. Una de estas preguntas podrían ser: ¿cuáles son esos aprendizajes básicos que durante el aislamiento pueden fortalecer y apoyar los procesos de vida de sus estudiantes? Otro cuestionamiento podría ser: ¿qué aprendizajes han podido construir los niños y jóvenes durante la cuarentena? Y podría tener otro: ¿cuáles son esas competencias socioemocionales que pueden ser fortalecidas
en tiempos de emergencia. Bien, ahora retomemos la etapa 2, lectura, revisión y análisis de documentos de referencia. Cada área toma los documentos de referencia y, de acuerdo con la estructura de sus planes de área, los adapta y organiza apuntando a un trabajo interdisciplinar. Luego, se recomienda revisar en las mallas de aprendizaje de lenguaje y matemática en el apartado introductorio general del área para el grado, que se presentan de manera general aquellos aprendizajes que desarrollarán en el grado en curso, con el fin de dar a los docentes un panorama frente a aquello que se espera a grandes rasgos durante el año en términos de aprendizaje. Esta organización curricular y los aprendizajes allí definidos, que permiten alcanzar los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje, deben verse reflejados en la elaboración de la guía de aprendizaje que hacen los docentes de una forma interdisciplinar, usando como herramienta el portafolio de evidencias. Es conveniente entonces privilegiar el diseño de estrategias didácticas con proyectos transversales o que integren diferentes áreas y faciliten la relación con los campos del saber, retomando elementos del contexto que tienen los estudiantes en sus hogares para resolver sus preguntas y desarrollar un proyecto, y para promover reflexiones sobre temáticas y situaciones asociadas a diferentes contextos. En los anexos de este taller podrán ver algunos ejemplos de proyectos. Miremos los pasos para planear un proyecto interdisciplinar. Primero, definir el eje o tema de interés. Segundo, conversar con los colegas que se quieran sumar a la aventura. Tercero, plantear en conjunto objetivos de enseñanza. Cuarto, identificar y definir qué temas o contenidos de cada área permiten afianzar este proyecto. Quinto, definir los tiempos. Sexto, definir los recursos y los materiales. Séptimo, definir las estrategias de difusión. Y octavo, definir acciones de sistematización o registro. En este punto podemos articularlo muy bien con los portafolios de los estudiantes, ya que recoge las evidencias del trabajo que han realizado. Además, vemos las reflexiones y valoraciones que permiten la autoevaluación, permitiendo también valorar el proceso del estudiante, sus avances, sus aspectos por mejorar, lo que permitirá interpretar el proceso y plantear acciones a tiempo que posibiliten alcanzar los propósitos establecidos. Para tener en cuenta diversos documentos de gestión curricular, hemos abordado secuencias didácticas de matemáticas, los proyectos transversales, que son una propuesta de Plan Nacional de Lectura y Escritura. También en el marco de los maratones de lectura nos presentan los proyectos de aula. Estos documentos pues se encuentran disponibles y nos pueden servir para abordar de diferentes maneras la gestión curricular. No necesariamente vamos a mirar una perspectiva, sino hay una amplitud de opciones. Del ciclo 2 hemos recogido los portafolios. ¿Por qué los portafolios? Porque desde allí se pueden emprender acciones de evaluación formativa, tanto en la medida de recoger el trabajo de los estudiantes como de revisar cómo se hizo la flexibilidad curricular durante este año y cuáles serían las perspectivas para el próximo. Y les presentamos una plantilla de secuencia didáctica desde la cual se puede favorecer la integración de los componentes curriculares. Esto de acuerdo con los perfiles de los proyectos educativos institucionales y las características de nuestras comunidades. Sabemos perfectamente que cada comunidad educativa tiene unas características, tiene unas problemáticas y tiene unas potencialidades. Entonces, es necesario considerar eso, ¿no? Es imposible generar una forma de trabajo para todo el mundo, sino cómo podemos, a partir de estos documentos, establecer formas de trabajo al interior de nuestras comunidades de aprendizaje. Respecto al sistema institucional de evaluación de estudiantes, es fundamental
que haya coherencia entre este sistema y la flexibilidad curricular que nosotros vayamos a asumir. Entonces, dentro del sistema se pueden tomar medidas transitorias que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos de aula. Si asumimos un proyecto de aula que abarque todo este tiempo hasta final de año, eso implicaría, por ejemplo, la posibilidad de entregar un solo boletín de evaluación al final del año en donde se recoja el trabajo de los estudiantes y cómo se han comprometido con el desarrollo de las actividades propuestas. Este enfoque implica la necesidad de considerar el aporte de la comunidad educativa. En este caso, el consejo directivo será quien tome las decisiones, pero el consejo directivo tiene también la posibilidad de recoger todos los aportes de la comunidad, ¿no? No solamente padres de familia, estudiantes, sino también los docentes cuando ellos hacen aportes o hacen propuestas de integración de componentes curriculares, porque esto implica trabajar en coherencia. Siempre la comunidad debe ser una veedora de los procesos que se están llevando a cabo en los establecimientos educativos y de las propuestas, porque estamos acá proponiendo, de acuerdo con unos aprendizajes establecidos, cómo podríamos desarrollar un proyecto de aula que integre no solamente los saberes, sino también el esfuerzo que están haciendo en este momento los familiares y los estudiantes para fortalecerse en el proceso de aprendizaje. Bueno, desde la perspectiva transversal, entonces nosotros tenemos algunas preguntas desde las cuales hemos abordado este tema. Entonces, una de ellas es la posibilidad de trabajar proyectos de aula, ¿no? Cómo los proyectos de aula pueden ser una oportunidad para brindar a los estudiantes opciones de resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo. También podemos abordar los temas. En este momento, el tema de la pandemia puede ser un catalizador de muchos procesos que podrían generar en los estudiantes un cuestionamiento permanente sobre lo que está sucediendo y no una posibilidad de investigación, ¿no? Yo puedo, como el mismo estudiante está viviendo el proceso, entonces puede documentar los diferentes momentos por los que se ha pasado y cómo han incidido, por ejemplo, las medidas de protección sobre el contagio o la prevención. Por otro lado, hay también algunas preguntas desencadenantes que se pueden abordar para generar en los estudiantes la posibilidad de potenciar los procesos de cognición y también para diseñar acciones de mejora dentro de su contexto. Aquí siempre consideramos fundamental que los objetivos sean bastante robustos como para recoger las diferentes posibilidades de trabajo que se están planteando, tanto en los proyectos de aula como en secuencias didácticas elaboradas de acuerdo con las necesidades que hay en cada comunidad. Esta es la estructura de nuestra secuencia para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Qué significa que haya una plantilla? Es como cuando nosotros vamos a elaborar un texto, tenemos algunos elementos y podemos considerar esos elementos, pero cada proceso es único. Aquí juega la creatividad de los directivos docentes, el aporte de los docentes de aula y también la voz de los padres de familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, partimos de una definición, esta es una construcción del equipo de gestión, entonces se dice que la secuencia es la organización de actividades de aprendizaje desarrolladas con y para los estudiantes alrededor de un problema del contexto. Entonces recuerden que una forma de hacer integración curricular es a partir de un problema. Entonces podemos buscar un nombre de la secuencia que sea interesante, que sea llamativo para los estudiantes. Después, tener en cuenta los estándares de competencia o los aprendizajes que nosotros hayamos seleccionado. ¿De dónde los sacamos? Precisamente aquí juega un papel tan importante el hecho de conocer los lineamientos curriculares, de manejar las mallas de aprendizaje y establecer cuáles de pronto podrían ser estándares o derechos básicos de aprendizaje que nosotros podamos considerar en el desarrollo de la secuencia.
Después, entonces, planteamos la posibilidad de unas actividades de exploración, porque recuerden la importancia que tiene partir de los saberes de los estudiantes. Después, pues viene la fase de estructuración. Allí es donde está la clave para la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que el estudiante está desarrollando ciertos ejercicios que le van a permitir a él comprender un contexto y además proponer alternativas. Allí viene la otra etapa, que es la etapa de transferencia. La intención siempre es establecer algunas acciones que le permitan al estudiante mostrar dentro de su comunidad algunas alternativas para poder resolver el problema inicial. No importa cuán descabelladas puedan parecer las alternativas planteadas por los estudiantes. Fíjense que muchos de los inventos que hoy disfrutamos han partido de ideas que podrían ser un poco salidas de lo que tradicionalmente podemos considerar como lo normal o lo cotidiano. Por eso es importante darle opción también a los estudiantes a que puedan hacer esas propuestas y pues ya de acuerdo con la evaluación que hagan los docentes, se va a establecer si esas propuestas de los estudiantes son viables o no. Esa también hace parte de la evaluación formativa. Obviamente, aquí estamos considerando la evaluación transversal, ¿no? Todo el tiempo estamos desarrollando evaluación porque consideramos desde el momento de los presaberes, los estudiantes van a tener la posibilidad de interactuar y de expresar. Y esas expresiones, esas formas de comunicación de los estudiantes también hacen parte del proceso de evaluación y nos permiten a nosotros saber si el estudiante está interesado, si tiene dificultades para la construcción del conocimiento, si además por las disposiciones que hay en los diferentes lugares, por ejemplo, no tiene ideas para proponer, ¿no? Porque desafortunadamente en algunos lugares se da como muchas restricciones a la expresión de los jóvenes, entonces ahí tenemos que trabajar mucho para poder desarrollar una evaluación que sea realmente muy, muy fuerte y nos permita potenciar el desarrollo de estos estudiantes. En la carpeta que ustedes van a tener del módulo también se encuentra disponible un ejemplo de secuencia didáctica que nosotros desarrollamos como grupo que permite considerar algunas actividades de escritura muy en concordancia con las ideas del ciclo 2. Y también tenemos algunas actividades de matemáticas en donde se ve la posibilidad de hacer interacción entre el pensamiento geométrico y la construcción del lenguaje como una posibilidad más de desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Entonces, ese material se encuentra en la carpeta del módulo y pueden ustedes tomarlo como un ejemplo. No es una camisa de fuerza, sino simplemente es un ejemplo que nos permite a nosotros pues tomar algunos elementos que podrían utilizarse o no, de acuerdo con lo que ustedes consideren. De otro lado, tenemos para el momento de práctica, hemos propuesto la posibilidad de fortalecer un trabajo colaborativo a través de una wiki. La intención es que desde cada comunidad de aprendizaje se pueda enviar propuestas de secuencia didáctica o aportes, ¿no? A veces tenemos aportes teóricos que pueden engrosar la wiki, o también podríamos plantear algunas preguntas que otros maestros de pronto de otras regiones puedan ayudarnos a resolver. En la parte de transferencia, entonces tenemos acá una pequeña ruta que nos permitimos poner en consideración de ustedes porque consideramos que cada comunidad de aprendizaje es autónoma y va a establecer algunas herramientas, algunas formas de trabajo de acuerdo con sus características. Entonces, la secuencia didáctica permite integrar el esfuerzo de los maestros y ofrece alternativas, especialmente para las escuelas multigrado, porque recuerden que estas secuencias o proyectos de aula pueden ser abordados para todos los estudiantes, no importa el grado en el que se encuentran. Entonces, esta también
digamos que es nuestra finalidad por la gran cantidad de escuelas rurales que hacen parte de nuestro programa. La intención es que los tutores con su comunidad de aprendizaje puedan organizar una ruta de trabajo para lo que queda del año, de acuerdo con el PEI y con los aprendizajes que se han dado como prioridad, se pueda elaborar una proyección de una secuencia o de un proyecto de aula que le permita recoger esos estándares o esos aprendizajes y ponerlos en función de un proceso específico. También se pueden proponer unas secuencias que impliquen la posibilidad de transformación del contexto. Fíjense que en muchos casos una secuencia didáctica puede ser enfocada a la elaboración de un plan para hacer reciclaje dentro de una vereda o mejorar el sistema de recolección de aguas para garantizar pues, que haya durante más tiempo una mejor disposición de las aguas residuales. Entonces, todo esto tiene que ver también con lo que cada docente, cada comunidad de aprendizaje establezca, ¿no? Como comunidad de aprendizaje podríamos plantear esa posibilidad y generar alternativas muy importantes para las comunidades. Y al final, entonces, tenemos un cuestionario de salida. Siempre lo que nosotros queremos es promover la escritura, ¿no? Entonces, en este caso, les hacemos esta pregunta. ¿Qué propuestas pedagógicas permiten integrar y optimizar las condiciones y recursos del contexto familiar, institucional y territorial? Entonces, a partir de esa pregunta, queremos que ustedes nos ayuden a plantear posibilidades y con base en esas respuestas que ustedes nos dan, nosotros haremos también una visión posible para el próximo año. Entonces, cuando hablamos de visión, estamos pensando en la posibilidad de diseñar acciones que sean muy pertinentes para el tiempo en el que nosotros volvamos a las aulas y darle a los estudiantes una alternativa que sea muy fuerte, muy robusta, que le permita acondicionarse nuevamente al trabajo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, les agradecemos por su participación, por su escucha y esperamos que este trabajo les permita a ustedes diseñar adecuadamente un proyecto de aula o una secuencia didáctica para finalizar el año escolar y fortalecer las comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias en nombre del equipo de gestión.